Muy buenas, hoy veremos cómo mejorar nuestro código de Unity extendiendo nuestro conocimiento de inyector de dependencias con vContainer. Lo que vamos a hacer hoy es ver más en detalle las distintas formas de registrar tipos y variables en vContainer y por lo tanto sacarle el máximo partido posible. Podemos ver que hasta ahora lo único que hemos hecho ha sido crear nuestra propia clase custom para poder inyectarla en nuestro inyector de dependencias y resolverla con una interfaz concreta, podríamos resolverla con un tipo concreto, etcétera, etcétera. Vamos a crear ahora una clase que nos permita instanciar distintos tipos de cubo y que cada cubo tenga su propio comportamiento de movimiento. Vamos a ver cómo trabajaríamos con instancias dinámicas de objetos y cómo resolveríamos sus dependencias. Lo primero que vamos a hacer es coger nuestro cubo que tenemos de vídeos anteriores y vamos a modificar su script de movimiento para que en vez de tener el comportamiento asignado por inspector, nos lo den por inyección de dependencias. En el Movement Component vamos a sustituir este atributo de aquí por inject. Entonces, ahora que tenemos el inject puesto aquí, vamos a saber que el cubo se va a mover cuando le digamos qué tipo de movimiento tiene que tener. Otra forma para poder inyectar dependencias, vamos a probarla esta vez para cambiar un poco la forma de inyectar dependencias, es crear una función, private void, el nombre que queráis, initialization, por ejemplo, o private void injectable o inject, lo que queráis. Es irrelevante el nombre de la función. Lo importante para que esto funcione es ponerle el atributo inject y decir qué atributos queréis resolver. En este caso queremos resolver un iMovementBehavior y aquí lo asignaremos. ThisMovementBehavior igual a movementBehavior. Generalmente el initialization tenemos que conceptualizarlo como un start. Entonces cuando nosotros generalmente pongamos un void start en nuestro monoBehavior, cuando usemos inyección de dependencias, deberíamos modificarlo por el initialize. Esto no significa que no podamos tener starts. Generalmente, cuando usamos inyección de dependencia, el orden de inyección es el awake, las inyecciones generales que tenga ese script y después el start. Pero ya que usamos el sistema de vContainer, podemos inicializarlo todo en el initialize. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer aquí es inicializamos y vamos a poner para hacer pruebas un debug.log this behavior is initialized. Muy bien, ahora vamos a crear un tipo de controlador que nos permita instanciar cubos. Nos permite instanciar cubos en un área, por ejemplo, y que para cada uno de estos cubos le resuelva un tipo de movimiento distinto. Vamos a hacer, por ejemplo, un cube spawner. Y para que este cube spawner funcione, vamos a hacer que no sea un monobehavior. Vamos a intentar limitar al máximo el uso de los monobehaviors, pero sí que vamos a necesitar una función de inicialización, una función de ahora funcionas, ahora empiezas. Esto lo podemos conseguir implementando la interfaz istartable. Esta interfaz es una interfaz que es parte de vContainer y lo que nos define es un start. Se van a hacer todos los awakes, todas las inyecciones de dependencias, y una vez esté todo hecho esto, se va a lanzar los starts de estos scripts. Es importante tener en cuenta que estos eStartables solo se van a lanzar para los distintos scopes que hayan en el proyecto. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo. Cuando nosotros venimos a nuestro container scope, aquí podremos registrar esta clase y cuando este lifetime scope se acabe de inicializar, llamará a todos los starts. Entonces, venimos aquí, builder, y tenemos varios registers como hemos visto hasta ahora. Y el que vamos a utilizar ahora es el entry point. El entry point es muy parecido al register y después un asImplemented interfaces, pero tiene una función extra que es la que da sentido
a los eStartables, también tienen otras funciones como eTickable, tienen un conjunto de funciones. Lo que hace el register point es decir, ojo, si tú quieres usar una de las interfaces de vcontainer, tienes que usar register entry point. Y una vez lo hacemos, vamos a poder poner aquí CubeSpawner y directamente punto y coma. Para que podamos ver el código, para que veamos la diferencia esencial que hay entre esta función de aquí y el register entry point. Vamos a ver que existe esta llamada de aquí, que es la especial, y después no hace nada más que un builder register del tipo a simplemente de interfaces. Es lo mismo. Por lo tanto, la diferencia esencial es esta llamada de aquí. Una vez hemos hecho esto del CubeSpawner, nosotros podemos, por ejemplo, poner aquí un debug.log para que sepamos que el CubeSpawner está funcionando. CubeSpawner. Vamos a probarlo, vamos a venir a la escena, le vamos a dar al play y vamos a ver si vemos en la escena el CubeSpawner el start del CubeSpawner. Vamos a ver que, correcto, este error de aquí es porque no estamos resolviendo el movement component. De momento vamos a comentarlo. Vamos a comentarlo para evitar problemas. Y ahora lo acabaremos de resolver. Sabemos que se resuelva el dominio. Le damos al play y vemos que tenemos el CubeSpawner. Entonces, podemos ver que este script de aquí, que no tiene nada que ver con Unity, ya está dentro del sistema de Unity, en el start, en el update, etcétera, etcétera. Lo primero que vamos a necesitar para que funcione este CubeSpawner es un private read-only, por ejemplo, un prefab para nuestros cubos. Cube prefab. Por ejemplo, si no tenemos un prefab no podemos instanciar nada. Y vamos a pasarlo por constructor. ¿Qué más nos interesa? Por ejemplo, private read-only int amount of cubes, por ejemplo. Y aquí también lo vamos a inicializar por constructor, la cantidad de cubos. Generalmente, yo lo que recomiendo cuando trabajamos con tantos primitivos, ahora mismo solo hay dos, pero pongamos que quiero private read-only bool use random direction, por ejemplo. Lo común es que empiezan a haber muchas variables primitivas o muchas variables que van a hacer que nuestro constructor sea muy largo. Esto introduce varios problemas. Si nosotros, por ejemplo, pusiésemos private read-only bool clamp zeta axis, por ejemplo, que vamos a y axis, vamos a clampear la axis en 0, por ejemplo, vamos a ver que uno de los problemas que caemos cuando usamos vcontainer es que no podemos registrar más de un booleano, a no ser que usamos with parameters y le pasemos el nombre y el valor. Por ejemplo, decimos with parameter clamp y axis true, with parameter use random direction false. A no ser que hagamos esto, se convierte todo muy difícil de escalar. Yo lo que recomiendo en este caso es introducir una estructura para poder usar datos simplemente. De forma general, yo uso las estructuras para agrupar datos y para poderlos pasar de forma más sencilla de un lado a otro. Se pueden poner funciones en una estructura, pero me parece más interesante limitar las estructuras a datos puros que se mandan y se quedan en algún sitio y nada más. Por lo tanto, vamos a hacer una estructura public struct CubeSpawner settings, por ejemplo. Ya veremos más adelante que las estructuras generalmente de settings me gusta, en vez de implementarlas como estructuras, implementarlas como interfaces, ya que a lo mejor podemos tener settings que sean composiciones de valores entre ellos. Ya lo veremos en un futuro. No preocuparse, pero tener en cuenta que los settings también pueden ser interfaces de settings. En este caso vamos a poner todo esto dentro de nuestra struct. Vamos a ponerlo public y vamos a poner, por ejemplo, get private set para que no se puedan modificar estos valores. Vamos a pasar a mayúscula todas las primeras letras.
Y finalmente vamos a serializar esa estructura para que la podamos asignar desde inspector. Vamos a poner serializable para poder serializar la estructura. Y finalmente vamos a poner aquí el serialize field. Lo que muchas personas os habéis dado cuenta cuando usamos autoproperties en C# y en Unity es que generalmente las properties no se pueden serializar en el inspector. Esto es si no conocemos el truco de que las autoproperties por detrás tienen un campo. Por lo general, el CubeMap tendría por detrás, ahora no recuerdo la nomenclatura exacta, pero algo que se llamaría, por ejemplo, K // CubePrefab y esto de aquí, eso sería un backing field. Se llama backing field, es el campo que hay por detrás donde se guardan la variable de CubePrefab. Para poder serializar esa referencia en concreto, vamos a poner delante de nuestro atributo field. Vamos a querer serializar el field, el campo. Copiamos y lo vamos a pegar en los siguientes. Vamos a hacer así y vamos a hacer un pegar. Este de aquí no. Y finalmente, en vez de pasar todos estos valores por separados, nos pasarán los settings, los guardaremos aquí, settings, borraremos todos los demás y ya lo tenemos los settings. Vamos a inyectarlos, vamos a registrarlos en nuestro inyector de dependencia, si no, nada de esto funcionará. Venimos aquí, private cube spawner settings, vamos a seleccionar la referencia y aquí entonces ahora vamos a usar un builder.registerInstance de settings. En este caso podríamos hacer lo que hemos visto en el caso anterior. Podríamos hacer with parameter y pasarle los settings. Pero yo generalmente cuando trabajo con settings ya son cosas muy específicas y es probable que todos los que requieran cube spawner settings en su construcción quieran la misma instancia. Mientras que cuando trabajamos con primitivos es más difícil que un int sirva para más de una clase. Generalmente cuando trabajamos con muchos primitivos se le llama en el mundo del software primitive obsession o obsesión de usar primitivos. Generalmente esto puede generar muchos problemas porque los primitivos en sí pueden significar muchas cosas. Un int puede significar una edad. La edad generalmente va de 0 hasta 100, 150, es decir, es un número que crece. Pero un int también podría ser, por ejemplo, la cantidad de dinero que tenemos, podría ser negativo si tuviéramos una deuda, podría ser positivo, etc. Un int puede representar muchas cosas. Pero en cambio, cuando usamos una estructura, aunque dentro tenga un int, se entiende el contexto de su uso por la estructura que lo engloba. Por lo tanto, con este argumento yo suelo dejar las estructuras de settings y demás como registered instances. Vamos a probar de usar ahora el CubeSpawner y vamos a ver cómo funcionarían los settings. Tenemos el clamp y axis. Vamos a quitar los booleanos porque ha sido solo para poder poner el ejemplo, pero vamos a mantener tanto el prefab del cubo como la cantidad de cubos. Vamos a poner aquí, por ejemplo, un for each, un for por cada settings.amountOfCubes. Vamos a hacer un object de Unity Engine, instantiate del CubePrefab. Vamos a calcular una posición aleatoria y una rotación. Vamos a usar el identity. Pero la posición se la vamos a hacer aleatoria. Vamos a hacer random de Unity Engine inside Unity Circle y este va a ser var horizontal location. Lo vamos a multiplicar, por ejemplo, inside Unity Circle, si mal no recuerdo iba entre 0 y 1. Return a random point inside or on a circle with radius 1. Perfecto. Lo vamos a multiplicar, por ejemplo, por 50. Lo vamos a poner en 50 unidades de distancia entre ellos según un aleatorio. Y vamos a hacer que var position va a ser igual a un new vector 3, donde va a ser horizontal location x, y aquí tenemos x en el eje x, 0 en el eje vertical, y en el eje z. Y este lo vamos a poner aquí,
y finalmente Quaternion Identity. Vamos a venir a nuestro proyecto. Vamos a esperar que se recompile. Limpiamos la consola y vamos a ver que en Lifetime Scope ahora tenemos los settings. Vamos a crear un prefab de nuestro cubo. Vamos a venir en Assets, vamos a hacer una carpeta nueva, Prefab, Prefabs y vamos a poner nuestro cubito aquí. El cubo tiene Movement Component, que esto nos interesa, es el que se va a encargar de decir qué tipo de movimiento tiene que hacer este cubo. Y vamos a asignarlo en nuestro Lifetime Scope Settings. Vamos a poner que spawne este cubo, por ejemplo, 5 veces. Nos vamos a cargar el cubo de la escena para no confundirnos. Y vamos a, por ejemplo, poner la cámara en esta posición para verlo todo mejor. Seleccionamos la cámara, ponemos el tiro que queremos, Control Shift F, o nos iríamos a Game Object y Align with View, Control Shift S. Ahora la cámara se encuentra donde estamos nosotros y va a ser mucho más fácil previsualizar los cubos. Vamos a esconder también el botón para que no nos moleste y le vamos a dar a Play. Vemos que 50 a lo mejor es demasiado. ¿Dónde están los cubos? Uno está allí, el otro está allí. 50 a lo mejor es excesivo. Vamos a simplificar. Vamos a poner 10. 10 unidades para que sea más fácil de ajustar. Esto se podría exponer en los settings, de hecho sería lo ideal, pero vamos a dejarlo hardcodeado allí. 10. Le vamos a dar al play y podemos ver cómo tenemos los distintos cubos en la escena. Pero claro, los cubos ahora no se mueven. Y además de no moverse los cubos, el problema que hay es que nos falta darle un comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento que tenemos que darle? Vamos a verlo también. Lo primero que vamos a tener que hacer es, en vez de usar Object Instantiate, que este no forma parte del contenedor de vContainer, es que vamos a pedirle un tipo de variable más a al inyector de dependencias. Le vamos a pedir un eObjectResolver. eObjectResolver. El eObjectResolver básicamente es el propio contenedor que tiene todas las instancias que se inyectan a los distintos scripts de nuestro proyecto. Vamos a guardar esto en una variable privada. Vamos a poner thisResolver igual a resolver. Ahora nosotros lo que podemos hacer es decirle a este resolvedor que instantiate esta información de aquí. ¿De acuerdo? Y lo otro que podemos ver, por ejemplo, ahora es que en el Movement Component esto fallaría, porque ahora mismo no existe ningún eMovement Behavior. Vamos a poner un eMovement Behavior para todos los cubos, que todos tengan el mismo comportamiento. Venimos al Container Scope y hacemos lo mismo. Serialized Reference, Private y Movement Behavior, Movement Behavior. Y hacemos lo mismo, registramos esta instancia. Es importante darse cuenta que cuando registramos esta instancia, estamos registrando un eMovement Behavior. No estamos registrando el tipo de la instancia, que podría ser, por ejemplo, un Composed Movement Behavior, o un Constant Movement Behavior, o un Jump Movement Behavior. Esto sería en el caso de que pusiésemos aquí el tipo. Cuando ponemos una interfaz, el register instance registra la interfaz. Y por lo tanto no haría falta poner el as implemented interfaces. No sería necesario. De hecho, nos generaría un problema porque intentaría registrar la misma interfaz dos veces. Vamos a venir a nuestra escena otra vez. Le vamos a dar al Lifetime Scope y vamos a poner que todos van a, por ejemplo, a saltar 5 unidades hacia arriba. Le damos al play y podemos ver cómo faltaría, esto es correcto, los 5 comportamientos se han inicializado, pero nos faltaría en el Movement Component descomentar el comportamiento de salto. Vamos a volver a la escena, le vamos a dar al play.
y podemos ver cómo saltan 4 unidades. 4 unidades es muy poco, vamos a aumentar, por ejemplo, a 20 unidades y le damos al play y vemos cómo todos los cubos saltan. Pero claro, ahora nos gustaría que cada uno de estos cubos tuviera un comportamiento distinto. ¿Cómo podemos conseguir esto? La forma con la que podemos conseguir esto es, en vez de usar el register instance aquí, lo que podríamos hacer es delegar este register instance a nuestro cube spawner. Nosotros lo que podemos hacer aquí es resolve.createScope y esto lo que nos va a permitir hacer es crear otro scope. Vamos a poner aquí un lambda expression que nos va a pasar un builder. Podemos obviar esto. Y esto lo que nos va a crear es un scope. Como hemos dicho antes, un scope no es nada más que un container que tiene X cantidad de variables para resolver. Y lo que decimos es, vamos a crear del scope principal otro scope. Vamos a crear un scope pequeñito que tiene todas las variables accesibles del scope principal y aquí vamos a añadir nuestras propias variables. Esto lo vamos a tener que guardar en una variable, por ejemplo, scope. Y este scope es el que vamos a utilizar para crear las nuevas instancias. Lo que podemos hacer aquí, por ejemplo, ahora para hacer la prueba, vamos a registrar register, por ejemplo. Vamos a ver el jump movement behavior. Este, por ejemplo, vamos a poner por defecto en 20, por decir algo. Vamos a poner el por defecto del movimiento de salto en 20. De hecho, vamos a usar para el ejemplo, vamos a usar el constant movement behavior. Vamos a poner que su movimiento es de 3 unidades para la derecha, por ejemplo, 3 unidades para la derecha. Y aquí vamos a registrar constant movement behavior y vamos a registrarlo como, por ejemplo, scoped. Y lo vamos a registrar como la interfaz que implementa. Esto es importante porque el constant movement behavior no lo usamos directamente, sino que usamos la interfaz. Por lo tanto, es necesario y obligatorio usar esta interfaz para que Unity y VContainer sepa qué interfaz tenemos que usar. El lifetime scope básicamente es que esta variable solo servirá para este scope de aquí. Vamos a probar de borrar en el container scope esta serialize reference, que ya no nos sirve, y vamos a ver cómo se comporta. Antes de seguir, me he dado cuenta que la implementación que estamos usando para instanciar los cubos tiene algún bug, así que vamos a usar otra que nos sirve de la misma forma. El scope.instantiate parece ser que no está funcionando de forma correcta y la solución que he encontrado es usar la forma tradicional de Unity para instanciar objetos y combinarlo con una inyección al GameObject entero. Para hacer esto vamos a instanciar de forma normal con el Unity Engine Instantiate y vamos a pasarle esta información. Y posteriormente vamos a usar el scope para hacer scope inject GameObject. Hay dos formas de hacer inject. El inject básicamente lo que hace es iterar por todos los componentes que tenga esa instancia o ese GameObject y va a intentar inyectar para cada uno de estos componentes. La otra solución la otra forma de hacerlo que podría ser problemático si no sabéis cómo usarlo es usar el inject normal. Pero el inject asume que a lo que estamos inyectando es algo que ya es inyectable. Por ejemplo, si nosotros podríamos hacer el inject directamente de instance.getComponent de tipo movementComponent. Esto sería correcto, estaríamos cogiendo un componente y estaríamos inyectando ese componente, le estaríamos dando sus variables al componente. Pero la forma más general y menos propensa a errores es usar scope.injectGameObject y ya para cualquier componente que tenga ese GameObject inyectaremos sus dependencias. De esta forma podemos volver a la escena, esperamos a que se recargue el dominio, le damos a play y vamos a ver cómo todos los cubos que aparecen se mueven hacia su derecha. Finalmente, la última aproximación que podríamos hacer, por ejemplo, es recibir aquí un enumerable de tipo eMovementBehavior.
movement behaviors. Esto lo que nos permitiría hacer es tener una lista de numerables, por ejemplo, o un array. Aquí podríamos incluso poner una lista de movement behaviors en vez de un enumerable. Ya veremos en un futuro la ventaja que tienen los enumerables en vcontainer. De momento usaremos solo las listas. Vamos a ponerla también en el this. Y finalmente lo que vamos a hacer es vamos a registrar la instancia builder. Vamos a registrar la instancia builder register instance de movement behaviors random range entre el valor 0 y este. Como esto de aquí ya es una interfaz, no haría falta registrar la interfaz, solo con el register instance sería suficiente en este caso. Y finalmente lo que nos falta ahora es pasarle una lista que tenga estos valores. Entonces, nos vamos a ir a nuestro content scope y vamos a crear aquí una lista. Serialize reference, vamos a crear una lista de comportamientos que pueden tener nuestros cubos. Y movement behavior, vamos a hacer movement behavior. Y finalmente vamos a registrar directamente register instance de movement. Parece ser que instance. Perfecto. Registramos la instancia de la lista. Volvemos a nuestra escena. Y vamos a crear los distintos tipos de comportamiento que puede tener los cubos que tenemos en la escena. Aquí tenemos la lista y vamos a hacer uno que sea de saltar solo, 20 unidades para que lo podamos previsualizar mejor, uno de movimiento constante de 3 unidades, por ejemplo, y uno de comportamiento compuesto, donde vamos a tener el salto y vamos a tener el movimiento constante. Si ahora le damos al play, vamos a ver que esta lista se inyecta en el cube spawner y cada cubo, por lo tanto, va a tener su propio behavior de movimiento. Podemos ver que hay varios. De hecho, no hay ninguno que tenga el de salto único. Esto, como es aleatorio, cada vez que le demos, bueno, 20 es muy alto, vamos a bajarlo a 10. Y este vamos a dejar también en 10. Si damos al play otra vez, como es aleatorio, puede ser que alguno no tenga un comportamiento u otro. Y vemos aquí como tenemos, por ejemplo, los que saltan juntos y los que se desplazan. Otra vez falta este, pero es aleatorio. Y esto sería una forma de poder usar las interfaces de forma eficiente con vcontainer. Hasta la próxima.